Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal? Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por estar con nosotros en esta mañana de día viernes, viernes día de asueto, con el propósito de facilitar el nivel de competencias ya de las últimas que se están generando en el marco de esta gran fiesta deportiva, de la cual El Salvador ha sido anfitrión precisamente con los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. La verdad, es una alegría rotunda, sobre todo el día de ayer. Particularmente tuve la oportunidad de estar monitoreando algunos canales extranjeros y ver cómo realmente San Salvador se coloca a partir de los resultados el triunfo que obtuvo por precisamente la selección mexicana en el fútbol, cómo le ha dado vuelta también al mundo esa y otras actividades que sin duda alguna están dentro de los timelines de los medios de comunicación internacionales. Qué bueno por el país y qué bueno, pues nosotros este día estamos muy atentos a ver el curso de las actividades. Hay cierre de varias arterias por las cuales fue motivo y el argumento del asueto, en el caso de la avenida Jerusalén y otras que están ahí también, y ya las vamos a comentar, que sin duda alguna van a estar cerradas. Así es que desde ya, gracias, bienvenidos. Hoy es viernes de debate político semanal, en una edición especial de Diálogo 21. Como siempre, le doy la más cordial bienvenida a Tania Pastor. Tania, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Un gusto saludar a toda la audiencia de este programa y aquí a mis colegas panelistas en este día de asueto, ¿verdad? Que aquí estamos tempranito y mira, y combinados nosotros. Y bien combinados, ¿verdad? Miren esta combinación. Sospechoso. No es de ningún partido político, no van a estar pensando, porque aquí lo primero que dicen es que ni de algún culto extraño. Bueno, también aprovecho antes de saludar a nuestros amigos acá del panel, enviar nuevamente un fuerte saludo y elevar oraciones para la pronta recuperación de Dagoberto Gutiérrez, verdad que se encuentra bastante mal de salud. Hemos estado muy al tanto de su situación. Sabemos que su estado es bastante delicado, pero sabemos de dónde viene y tras la oración primero al Creador y sabemos que se puede levantar de esa situación de salud. Así es que para su familia y pues le enviamos un fuerte abrazo de solidaridad. Bienvenido, Carlos. Me sumo. ¿También? Sí, claro, igual, todos le tenemos tremendo aprecio y respeto hay cariño un poco a Don Dago con todas sus particularidades, pero es un personaje, ¿verdad? Sí. Bueno, buenos días a todos y aquí gracias a la orden, también, gracias a ti también, Walter. Aquí estamos, a la orden. Buenos días para todos. Gracias, bienvenido. Marvin, deja el teléfono, y él vamos a quitar el teléfono. Como siempre. Le están dando líneas. Sí, debe de la cúpula del presente. Sí, claro, no, un gusto. Gracias. Y hoy vino de saco, ¿no? Sí. No, pues siempre. Sí, no, se lo pusimos ya. Azul. Azul. Al fin lo pudieron calzar. Sí, ya lo calzamos. Hoy que ya se va, se pone saco. Sí, hoy que ya. No, siempre trae saco. Sí, siempre, ¿verdad? Bueno. Bienvenido. Bueno, aquí estamos. Gracias por acompañarnos. Sin duda alguna, este día viernes y el día viernes se vuelve como la cúspide del análisis de los argumentos, de los puntos y contrapuntos que sin duda alguna gravitan de los temas importantes del país. Y como siempre, iniciamos haciendo una valoración de cómo han visto la semana por cada uno de ustedes, teniendo un margen de tiempo prudencial, ¿verdad? Comienzo contigo, ¿no? Bueno, cómo no. Gracias, Ernesto. Buenos días, amigos televidentes. Esta semana ha sido cargada por el elemento social, digamos, esa vertiente de estudio de la sociedad ha sido importante. La comunidad, la cooperativa Normandía tuvo una resolución ya definitiva de su caso, un proceso largo de 16 años de lucha judicial y lucha también de calle. Entonces ellos recibieron ya la notificación, les van a escriturar su tierra y son más de 800 familias organizadas en esta cooperativa. Ellos lo catalogan como una victoria de las luchas de los pobres, así lo catalogan. Entonces ese elemento marcó parte de lo social. Otro fundamental esta semana también fueron las protestas espontáneas de los trabajadores del MOP
que son subcontratados por una empresa y esta empresa los tiene trabajando en la obra del Redondel Integración, pero no les pagaban ni horas extras ni el pago normal. Y entonces, claro, eso desequilibra a cualquier familia en su empleo y ellos hacen un paro que es un paro espontáneo, un paro básicamente estomacal, ¿verdad? No es un organizacional ni que dependa de este tipo de cosas, pero es una expresión ya de que la gente, digamos, los trabajadores organizados, al ver vulnerados sus derechos, se organizan, protestan, hacen un tranque y bueno, intentan resolverle. La empresa dijo que fue una descoordinación entre el software de la empresa con el banco, bueno, pero al final les pagaron y fue un detonante en lo social porque se estaba dando mucho esa situación. Y otro que para mí es escandaloso en esta semana también es el spot de Cifco, ¿verdad? Para promover una semana del terror. Le piden permiso al párroco del Calvario, lo avala el arzobispado. El permiso pedía solo para que filmar un spot de 2 manos que abrían una puerta, pero resulta que se convirtió en un spot satánico cuando entra el mismo director del Cifco vestido de Lucifer, rodeado de diablos y acompañado del Apocalipsis también. Y entonces una escena realmente que ha causado un impacto y conmoción en la comunidad cristiana, que ha llevado al obispo a dar conferencia de prensa, llevó también al párroco a disculparse y decir, miren, nos engañaron, y a Cifco a retirar el spot satánico y a decir y pedir disculpas a la comunidad cristiana. Y el tercero, pues, y con este cierro, despidos masivos en maquilas también. Hay 3 maquilas que han tenido paros donde están despidiendo masivamente. Ha sido una lectura social de la semana, digamos. Vamos a ver, Tania, ¿cuáles son, de acuerdo al tiempo que se les da a ustedes, de poder decir los puntos neurálgicos de la semana, ¿no? Bueno, a mí me pareció bastante importante las capturas que se dieron en esta semana en relación a personal de la Corte de Cuentas de la República y también de la Dirección de Centros Penales en El Salvador. Esos 2 temas, en mi opinión, han acaparado mucha atención. Por supuesto, también los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Nuevamente reiterar mi felicitación al presidente del INDES, al presidente de la República. Los Juegos han sido un éxito, mañana culminan y El Salvador creo que está poniendo la primera piedra de la construcción de una nueva era donde el deporte en varios años nos va a dar unas respuestas diferentes. Como decía Yamil Bukele, invertir en deporte es dejar de hacer gasto por malas administraciones en los temas de seguridad y de salud mental. Entonces, y por último, quiero aprovechar este tiempo que nos dan para hacer una aclaración. Me lo voy a tomar personal porque el tema es personal. Entonces hicieron ayer una publicación de un periódico de circulación nacional, uno de esos que ya sabemos que nos han mentido siempre, y entonces ni siquiera me voy a tomar el tiempo de ejercer mi derecho de respuesta porque la población los conoce, sabe que mienten. Yo los he contrastado en diferentes ocasiones y he confrontado que dicen mentiras. Ayer dijeron mentiras sobre mí en un periódico, no contrastaron la información, no es cierto lo que dicen. Y lamentablemente también hubo una persona a quien yo tengo mucha estima de un programa de televisión diferente a en donde yo estuve por mucho tiempo, y también dijo algo que no es cierto, no es cierto, no es cierto y no es cierto. Desmiento públicamente eso que se dijo, que digo yo, porque nunca he defendido ninguna posición porque el fundamento sea la voluntad pública, sino que siempre son mis argumentos jurídicos. Lo que sucede es que en la actualidad no quieren darle valor a las situaciones que en el pasado se las dieron y defendieron, y ahora vienen con mentiras a decirle a la gente cosas que no son, las desinforman, dicen que yo desinformo, pero yo cuando les digo algo tengo el antecedente detrás, tengo la historia que me respalda de la jurisprudencia de El Salvador. Así que no es cierto que yo haya dicho en algún momento que porque la gente lo quiere, entonces la reelección es legal. Es la afirmación más burda, más falsa, y como lo reitero, ni siquiera voy a hacer uso del derecho de respuesta porque ya de todas maneras el periódico se sabe que miente. Lo otro lo lamento porque es una persona a quien yo le tengo estima, pero en eso uso mis minutos. Gracias. Ok, vamos a ver. Marvin. Bueno, yo quisiera aprovechar, fíjate, porque hay una gente de Jayaque que me escribió a mis redes que me pidieron que utilizara esta plataforma porque la DON ha iniciado una reparación de unas calles y se las ha dejado abandonadas. Entonces eso está provocando al parecer un gran problema ahí en esa comunidad en Jayaque, y quiero aprovechar pues para
llamar la atención que la DON atienda ese problema de esa calle allí, ¿no? Que no es solo en ese lugar, hay varios lugares donde la DON deja obras sin terminar. Lo otro es esperar que Dagoberto pues se sobreponga a esta situación que tiene personal de enfermedad, ¿verdad? Es uno de las personas con las que se puede debatir, se puede contraargumentar, ¿verdad? Y eso es bien difícil encontrarlo en estos temas, en estas mesas de análisis. Así es que mi solidaridad con su familia, con su compañera, para que se recupere pronto, pues y podamos seguir peleando, ¿verdad? En la campaña, ¿no? Debatiendo. En la campaña. ¿No? Exacto. Okay. Hace falta el Dago. Sí. Carlos, así que en eso me quedaría. Ok, Carlos, bueno, mira, yo creo que quemando la pata te vas de último. Yo creo que en la semana, yo ya les dije, ¿verdad?, que me enseñen el contrato. Mira, yo creo que en la semana lo más relevante definitivamente ha sido el tema de los Juegos Centroamericanos. O sea, El Salvador entero está viviendo estos Juegos. O sea, sí, hay un apoyo masivo de la población a los atletas, los escenarios deportivos sumamente llenos en esto. Y qué bueno por todos aquellos atletas que han tenido la oportunidad de poner en alto el nombre de El Salvador con todas las medallas que han estado ganando últimamente. O sea, ya llega a su final este fin de semana los Juegos y qué bueno, porque realmente creo que la población ha quitado todo de la política, de los problemas diarios por vivir estos Juegos Centroamericanos, y creo que se lo merecía la gente también de tener un poco de distracción de este tipo. Lo otro que yo he visto en la semana que de alguna manera es relevante, tiene que ver, uno, no solo con El Salvador, sino que los sucesos de Guatemala creo que han sido importantes. Al final de cuentas ya terminó el ejercicio que la famosa Corte de Constitucionalidad le mandó a hacer al tribunal, y se ratifica quiénes eran los candidatos que iban a la segunda vuelta, que era la señora Sandra Torres y el señor Arévalo. Así que ahí es donde vemos también que de alguna manera, cuando el status quo de un país quiere evitar a toda costa que los resultados electorales se respeten, pues activan ese tipo de mecanismos que hemos visto en Guatemala, pero al final de cuentas todo parece ser que salió bien y continúa el proceso electoral como tal. Lo otro que he visto relevante tiene que ver con las capturas de los empleados de la Corte de Cuentas. También hay un caso sonado sobre una persona de suma confianza del director de centros penales, que fue capturado por un tema de venta de privilegios a narcotraficantes como tal. Al final entiendo que ha sido capturada la persona también dos personas en esto, y de ahí creo que lo otro que sí creo ha indignado un poco a la comunidad cristiana es ese spot de Citgo en la iglesia. Creo que fue un grave error definitivamente, con la intención, creo, de promover un evento mismo de Citgo como tal. Tradicionalmente se han venido haciendo. Pero ¿no? se les... y nadie dice que no promuevan ese tipo de eventos, pero venir y filmar un spot de ese tipo dentro de un templo creo que ha sido un grave error, y que creo que está siendo muy censurado por la comunidad. Incluso han pedido disculpas, han retirado el spot del aire, pero ahí quedó. Es un tema que fue muy... un poco la sensibilidad moral cristiana del pueblo. Es un tema que quedó ahí ya, pero fue muy comentado. Y por eso lo traigo a colación, porque son los temas relevantes de la semana. Ok, bueno, lo cierto es que tú tocaste un tema que me gustaría también colocarlo sobre la mesa para que iniciemos el análisis y el debate, porque ya obviamente tenemos a debate, que es precisamente esta iniciativa de la Fiscalía General de la República de emitir la captura contra empleados de algunas alcaldías del oriente del país, acusados de manosear, entendería yo, algunos informes de auditoría de algunas alcaldías. Supuestamente, ¿no? Entonces, esto es un punto de partida que me lleva a pensar y a recordar las palabras que en su momento decía el ministro de Hacienda: vamos para Oriente y vamos con todo. Allá hay, sin duda alguna, mucho que ir a hacer. Lo dijo hace 3 o 4 semanas, en cuanto a situaciones que tienen que ver de esa naturaleza, como también de la narcoactividad, lavado de dinero y otros aspectos que tienen que ver con temas fiscales. Comienzo con Tania. Eso que dices ya no lo recordaba, pero sí, el ministro de Hacienda estableció que iba para Oriente. Claro. Y es que se habla mucho sobre el tema de la recaudación fiscal, que es uno de los grandes aciertos de este ministerio, y pues en algún momento toda esa gran carga que había de deuda en el tema de recaudación fiscal, el ministro, con el plan de evasión, antievasión,
que los jueves llegaba a la Fiscalía, desde la administración anterior de la Fiscalía. Ha sido un rotundo éxito, pero en algún momento tanto deudor o tanta gente que estaba como debiéndole al fisco, pues iba a empezar a disminuir y los ingresos iban a empezar a disminuir también. Entonces me parece muy proactiva la reacción del ministro en buscar diferentes alternativas para recaudar fondos para el Estado, y ciertamente en el tema de la corrupción a nivel general en El Salvador, en diferentes instituciones, no solamente en la Corte de Cuentas, es una deuda histórica. Y entonces comenzar por donde sabemos que en realidad ha sido como el origen de muchos males en la historia de El Salvador. Aquí yo voy a lamentar por siempre que la Fiscalía de Douglas Meléndez sentara en calidad de testigo a alguien que se sentó en esa calidad de testigo a confesar que había cometido delitos, y la Fiscalía ni siquiera se tomó la molestia de haberlo sobreseído previamente o de haberle dado un criterio de oportunidad. Bueno, el caso estaba prescrito, pero entonces lo hubieran sobreseído por prescripción antes de sentarlo en calidad de testigo, porque era alguien con interés que se sentó a confesar que había cometido delitos de falsificación de informes de auditorías en el tema de gastos reservados, y entonces él le echaba la culpa a todo el mundo, pero él no había hecho nada. Entonces nos tuvieron acostumbrados a una Corte de Cuentas que emitía, digamos, todo tipo de documentos que hacía que la gente pareciera que estaba libre de toda deuda, que era la persona más proba y que era apta para optar a cargos de función pública. Pero sabemos ahora que eso era pura fachada, que ha sido siempre una gran corrupción, que no habían realmente auditorías in situ muchas de las veces, es decir, en el lugar. Y además no podemos obviar la falta de recursos para que la Corte de Cuentas también tenga, eso era la falta de voluntad, pero también hay falta de recursos. Cuando hay voluntad, entonces no alcanza el recurso. Por eso es que en el término de las reducciones de alcaldías va a ser quizás menos alcaldías, pero el trabajo va a ser más, o lo que va a ser un poco más fácil estructurar ese trabajo. Pero sí me parece muy acertada el tema de la captura de empleados que están acostumbrados, porque este es un mensaje para los que en el resto de la República han estado haciendo lo mismo. Creo que falta gente, porque ellos no se mandan solos, y hasta ahí voy a dejar para que comencemos nosotros el debate. Abrimos debate, sí, ¿no? En estos casos legales hay, digamos, dos posiciones. Una que es el juicio legal como tal. En el juicio legal como tal, bueno, primero no puedo opinar porque no tengo ni siquiera la minuta ni nada, ni conozco mayores detalles. Digamos, entonces ahí lo que tiene que privar en el caso es, digamos, de un opinador como nosotros, bueno, que se cumpla el proceso, que se respeten los procesos, ¿verdad? Y sobre todo, pues, la presunción de inocencia inicial, porque ahí entra el segundo caso. El segundo caso es ya el juicio paralelo mediático. Y ahí, miren, está el caso legal como tal y el juicio paralelo mediático, y se cruzan un montón de hilos, ¿verdad? Que al final, bueno, yo no puedo ya de suyo enjuiciarlos inicialmente, pues no puedo decir, sí, ellos son corruptos porque estaban ahí, porque yo me hago preguntas. ¿Qué estaban investigando estos auditores de Corte de Cuentas? ¿Qué estaban investigando? Entonces hay que preguntar. Yo creo que en un par de días se va a saber si ellos estaban, porque podrían, digo, estar, y ahí entro ya en el pasa del juicio paralelo mediático, que son preguntas de análisis. Si no podrían, estarían ellos investigando algún caso gravísimo que involucre a personalidades. Los casos de las alcaldías. Sí, no, pero ese es el manejo que ha dado, la Fiscalía. Que eran del Partido Arena. Sí, pero había que preguntarle a Corte de Cuentas si no habían algún otro tipo de casos que estaban llevando también todos estos auditores. Había que verificar y confrontar esa información. Lo que digo aquí es que hay dos juicios, el juicio como tal y el juicio paralelo mediático, y hay un peligro, digamos, como de ponerse del lado inicial de la Fiscalía o de las autoridades y ya enjuiciar a estos auditores. Yo no los conozco, no los estoy, digamos, liberando de sus culpas, que se profundice la investigación, pero sobre la base de la transparencia. Ahora, que Corte de Cuentas, yo leí el comunicado de Corte de Cuentas y dice, bueno, que se investigue, que esto avance, ¿verdad? Pero a mí me gustaría saber a profundidad si hay más casos o no hay más casos. Te veo bien pensativo con relación a lo que... No, es que fíjate que fuera del caso particular, o sea, no es primera vez que tenemos noticias de este tipo.
Vea, con relación a... estamos haciendo un juzgamiento per se de ellos, por eso te digo, o sea, el caso que estamos a mí esto me trae al tema Corte de Cuentas. O sea, no solo lo que acaba de pasar con estas personas, porque precisamente en el oriente del país ya había sucedido también un caso similar de auditores también investigados o capturados por arreglar auditorías. Y eso se conoce, se habla, vender auditorías. Puede corregir, arreglarle las cosas a los que están siendo auditados. Pero al final de cuentas, todos los cuestionamientos que hemos tenido, bueno, aquí hemos tenido expresidentes de la República que salen con el finiquito el 1 de junio aquí debajo del brazo. O sea, y entonces ese es un problema ya sistémico de la Corte de Cuentas de la República, que es eterno. Entonces, yo creo que definitivamente hay que ver cómo plantear las reformas necesarias para deshacer esa Corte de Cuentas y crear de verdad una Contraloría del Estado, pero con la autonomía, con independencia, con personas... Funciones separadas administrativas de las funciones más exactas y con la independencia suficiente, porque incluso creo que es la única institución de estas de control que con 43 votos se elige. Sí, entonces da más facilidad de alguna manera a que pueda ser manipulado. Pero aquí hay objetivo. Aquí hay algo encerrado. Aquí hay algo encerrado. Fíjate que los alcaldes de Arena y el FMLN que no se quisieron salir, ¿se acuerdan cuando hubo una época que empezaron a renunciar alcaldes de Arena y alcaldes del Frente? Los que no quisieron renunciar les amenazaron. Y hay personajes, y ellos denunciaron eso. ¿Estás de acuerdo con eso, Manuel? No, permitime que no he terminado. Entonces, es que es la segunda vuelta. ¿Quién les amenazó? Les amenazaron con mandarles a la Corte de Cuentas para que les hiciera investigaciones y que los iban a topar. Y muchos alcaldes miedosos renunciaron y se fueron. Pero si la deben, está bien que los topen, no importa de quién haya sido. Pero digo, por eso hablaba yo. Voy a tratar de... Es que hablaste 2 veces. No, está bien. Tú comenzaste con una explicación que daba el ministro de Hacienda. Y históricamente la zona oriental tiene una tradición de ser la zona donde más se evade. Eso es viejo. Bueno, parte del argumento que plantearon en esa conferencia de prensa es precisamente porque había como una especie de ausencia del Estado para poder hacer controles específicos en cuanto a la actividad económica y que era evidentemente sobresaliente frente a la realidad de evasión fiscal. Y él habló aquí en mi programa de 60 millones de evasiones que solo en el oriente se identificaban. Entonces, ahí venía la pregunta. Primero, es histórico que también la zona oriental tenga una sensación de abandono. Hay una serie de obras de infraestructura que al oriente no llegan. Y que cuando tú ves, si empezáramos a repartir cuánto se recauda en oriente, cuánto se recauda en zona central y cuánto se recauda en la zona occidental y en las zonas del país, y que se distribuyera el ingreso de los impuestos en relación a lo que se recauda, empezaríamos a ver una serie de deficiencias. Los servicios de salud en la zona oriental, bueno, la zona oriental no tiene un hospital para niños, por ejemplo, ni uno, ni el Seguro Social ni el hospital público, y esto es histórico. Hacer el tren, te estoy hablando de hace 100 años, tardaron 30 años en hacer el tren, mientras ya San Salvador, Santa Ana ya lo tenía. Entonces, esto obviamente hace que la gente en Oriente sienta un abandono por parte del Estado en una serie de... A ver, pero son dos pero cosas. Con lo de las... Voy por parte, estoy explicando la cuestión de... Corramos en el tiempo porque estamos así, pero... Ya te están acabando los 15 segundos. Te están acabando los 15 segundos que le damos a... Ahora bien, esta situación nos lleva a lo otro, nos lleva a políticos corruptos. Esto es bien común en la zona oriental. En todo El Salvador. Bueno, pero como son los casos que siempre se han detenido, ¿verdad? Los auditores allá. Hubo un momento en que en la alcaldía de San Miguel trabajaba el cónyuge del jefe de la Corte de Cuentas. Y esto ya te está diciendo cómo se manejan ahí las auditorías. Eso era público. ¿Trabajaba el cónyuge? Del jefe de la Corte de Cuentas. ¿A dónde? Regional, en la alcaldía de San Miguel. Bueno, pero el nepotismo cruzado que no quieren reformar en El Salvador. Pero qué conveniente es para un alcalde tener al cónyuge del que te audita trabajando, ¿verdad? Pues sí. Y eso era conocido ahí en San Miguel. Y todos los migueleños que me están viendo ya saben quiénes son. Nadie sabe. Pues sí, exacto. Entonces la situación está en que no debería de es coincidente en que se anuncia la captura de 2 empleados de la Dirección de Centros Penales, ¿verdad? Una noche antes que nos enteramos. Eso pasó hace meses ya, pero nos enteramos y al día siguiente se captura
a los empleados de la Corte de Cuentas de San Miguel. Más allá de si son culpables o no, que debe de investigarse, esto me llama a mí que debe de ser una alerta, por ejemplo, para los auditores que quedan ahí todavía en San Miguel y en la zona oriental, y en el resto a del que país no tengan contemplaciones con, por ejemplo, el caso de Chinameca, con la alcaldía, que tiene que investigarse si ha habido malversación de fondos y que no se ha dicho nada sobre ese caso y que la Fiscalía ya intervino con la cooperativa que está acusada por lavado de dinero. Esas cosas no debe de permitirlas pasar la Corte de Cuentas de la República. Pero esas son las omisiones a las que yo me refiero, que el uso político de la institución para favorecer o para castigar. Exactamente. Ahí había que pedir a las autoridades que no lo declaren reserva, que no lo declaren reserva. Pero lo que tú me preguntabas cuando lo decía él, es cierto, han habido partidos políticos allá en la zona oriental que han llegado a ofrecerle a los alcaldes de Arena, del FMLN, que si tienen problemas con Corte de Cuentas, ellos los van a solucionar. Eso te lo dicen cuando hablas en los municipios con la gente. Entonces, ¿qué clase de poder tienen estos partidos políticos? Y lo interesante es que a ninguno le ha resuelto nada, que hay que aclarar. Solo es para amenaza. Ni uno le ha resuelto nada, porque todos ahí andan con esa serie de, digamos, de preocupaciones de qué van a hacer, o de miedo que un día de estos los detengan. Hay exalcaldes en el oriente, que yo he platicado con ellos, que hasta están pensando irse del país porque sienten que ya los van a ir a meter presos porque les han dicho que tienen. ¿En serio? Va a ser una gran psicosis, ¿no? Pues pero sí, claro. Mal porque realmente mientras no hayan pruebas y nadie haya cometido... No, lo que pasa es que decía Picardo, recordemos, el doctor Picardo dijo alguna vez, no dicen nada porque llevan los zapatitos, los piecitos hinchados, ¿verdad? O sea, entonces, por eso es que se quedan callados y soportan. Tranquilo es por algo. Y soportan esas amenazas que probablemente sí se están dando. Sí, perdón, termina. Yo he preguntado eso, que esto, le dije yo a este alcalde, exalcalde, y que tú has robado, pues, porque no enfrentas esto públicamente. Y me dice, lo que pasa es que ahorita hay una inseguridad jurídica que si yo me enfrento públicamente, igual más rápido me meten preso. Entonces, y esto es una realidad allá en el oriente. No quieren, por eso no quieren meterse en política. La esencia de la ¿cuántos discusión alcaldes son? Del tema, la esencia de la discusión del tema radica en cierto. la necesidad de que instituciones importantes del Estado se vuelvan contraloras verdaderamente. Y a propósito, estamos ahorita en un proceso de elección de los magistrados de la Corte. Creo que es bien importante hilvanar un poco eso, porque son 43 aspirantes, creo que lo que van. Lo que sucede es que eso que dice el Lee Walter es como el tema de los cohechos o de los... Es decir, la corrupción ante los jueces. Yo una vez lo denuncié públicamente y me mandaron a llamar de la investigación judicial de la Corte Suprema de Justicia porque no les gustaron mis declaraciones, pero es un secreto a voces a nivel profesional de los que ejercemos el derecho, las tarifas de algunos de los jueces, y que eso depende de si estás adentro de San Salvador, si estás afuera, y depende de la instancia también. Me mandaron a llamar porque no les gustó, pero es que, entonces me dice, pruébemelo. Y la prueba es el abogado que da el soborno. Es decir, el abogado que da el soborno no va a decir, mire, yo doy el soborno. Entonces, hay casos en los que los alcaldes realmente sí saben que tienen una cola que es muy larga y que no quieren que salga desvelada. Entonces, no, es que la persecución judicial, dicen, pero en realidad tienen algo, y que los únicos que podrían hablar realmente de que si son amenazas o no son amenazas son ellos, si dijeran, miren, yo sí hice o no hice, pero no lo van a hacer. Yo pienso que el problema en realidad aquí es de origen, y de origen desde la Constitución. Correcto. No solamente porque se lo reparten con solo 43 diputados, los magistrados de la Corte de Cuentas, sino también por su forma de nombrar a estos funcionarios, que la campaña oficialista fue, vamos a reformar la Constitución en ese aspecto. Todavía estamos esperando cuál va a ser esa reforma, porque en el proyecto que nos dio el vicepresidente no venía esa parte, en tanto que el ordinal 19 del artículo 131 de la Constitución establece que la Asamblea va a nombrar a los funcionarios de segundo grado, que ahí se establecen, entre ellos estos magistrados. Entonces, bien difícilmente, si no se cumplen los baremos, si no se respeta la jurisprudencia constitucional, los requisitos de Constitución que deben cumplir esos magistrados, vamos a seguir teniendo todos estos casos, no solamente del pasado, sino que actuales, y los vamos a ver en el futuro mientras ese problema de origen de Constitución
no sea reformado. Sí, que la Corte siempre ha sido una herramienta política. Voy a hacer una pausa desde el pasado, no solo ahora. Para continuar con el tema, y vamos a cuidarnos ahora de los ademanes, ¿verdad? Sí, hay que tener cuidado porque yo te iba a pedir la palabra. Así, y yo le dije después, ¿verdad? Sí, no. Después dicen que a saber qué estás diciendo. No, que le estaba coartando por corte, nada. Y tú estabas diciendo que dieras la vuelta para que me quitaran el micrófono. El micrófono, ¿te recuerdas? Es que la Susa se las imagina, por eso. Cuidado con esa simbología satánica también, ¿verdad? No van a estar aquí haciendo rituales. Con simbología. Entonces quedo con la palabra, entonces, para el retorno. Ya ganó la palabra. Así es. El retorno. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Aquí a nadie se le cuarta nada, a nadie. Todos tienen el derecho. Vamos a 7:1 minuto. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Agradecemos como siempre estar pendientes de nuestra señal y sobre todo también de sus aportes que nos dan a través de las redes sociales. ¿Ya? Entonces, ahora sí, así a mí no. Y yo así, ¿verdad? No, mira, yo lo que quisiera... En este caso de la Corte de Cuentas, quisiera pedirle a las autoridades que no vayan a pedir reserva. Porque entonces ahí empieza la sospecha, porque hay un montón de acciones de la Fiscalía que son utilizadas políticamente. Entonces, si piden reserva, en este caso y en el de seguridad de Osiris Luna, ¿verdad?, del centros penales, entonces ya empieza uno a pensar, pero ¿por qué piden sospecha? Que dejen que la prensa pues esté presente, que desarrolle su trabajo, que investiguen, que hablen los fiscales, que hablen los defensores, que hablen los acusadores. Es decir, en esa medida, entonces, se va a entender que no se está utilizando a la institución para eso. Yo me hago preguntas. ¿No será que están mandando un mensaje de atemorizar también a otros auditores? Porque que tienen otros temas por ahí gruesos que ni siquiera sabemos y ni los imaginamos. Podría ser una pregunta. Entonces, la mejor señal de que es una investigación correcta que están haciendo es que no declaren reserva. Y ahí vamos a estarle dando seguimiento a ese tema, pues, porque... Fíjese, de que ahí yo estoy de acuerdo con usted, yo estoy en contra de las reservas, soy enemiga de las reservas. Lamentablemente no podemos creer que esto es algo nuevo o que lo van a hacer solo en este caso. Yo me quejaba mucho en la época en la que yo defendía a los señores de Capres, porque el juez se inventó una reserva que no existía. Es decir, citó la ley de lavado de dinero, me parece que es el artículo 22 o 23 creo, pero eso se refiere a otro tipo de reserva. Cuando la Fiscalía está investigando, el literal G y el literal F, me parece, del artículo 19 de la Ley de Acceso a la Información Pública, también se refiere a la Fiscalía, en tanto que es de lo que abusa la Fiscalía para imponernos reserva a los litigantes, que no podamos tener acceso a las diligencias en sede fiscal. Entonces, eso de la reserva a nivel judicial, cuando llega la Fiscalía y la pide y la fundamenta, lamentablemente no es nada nuevo. Y ojalá y pierdan esa costumbre, porque es que los procesos penales son en esencia públicos. Tienen derecho no solamente los litigantes, sino que tiene derecho toda la población a entrar a ver qué pasa. Y es que fíjese que la reserva yo la entiendo en el caso de niñez y en el caso de violación, ¿verdad? El único en el cual se sustenta la reserva. O pero problemas familiares. Claro, cuando es civil, es mucha intimidad, hay intimidad. O aspectos patrimoniales de familia. Pero por ejemplo, venir en el caso, por ejemplo, digo yo, ¿y por qué no profundizamos en este hombres de confianza del director de centros penales? Que eso es un escándalo. Eso es un escándalo. Y aquí se dijo en este panel, lo habíamos anunciado. Lo habíamos denunciado acá, que debía haber una investigación interna en centros penales, porque se estaba dando alguien se estaba enriqueciendo, una estructura dentro de centros penales se estaba enriqueciendo con esta venta de favores. Sí, y apareció ya. Y faltan, pero es que no son solo dos. No era es decir, aquí es una cadena hacia todas direcciones. Ahora, yo recuerdo unas declaraciones del Ejecutivo que dijo: al primero que exista de corrupción aquí va a ser destituido. Y bueno, es el momento de cumplir, pues, y ahí están evidentes. Ahora, el juicio que se va a hacer en el caso de los favores en centros penales es grave porque hay un régimen de excepción, y aquí hay familias que tienen más de 3 años de no ver a sus familiares, independientemente de su condición en la que están ahí. Pero pongámosle que sean de los que han sido capturados inocentes. ¿Más de cuánto? 3 años, pero perdón, que tienen no, pero había pero sí lo que sí le voy a me permito brevemente corregirle, es
es que los abogados tenemos más de 3 años de que no podemos visitar a eso me refiero. Se agudizó eso dificulta la defensa. Se agudizó con el régimen de excepción eso, y los familiares tienen más de 3 años. Pero los familiares sí visitaban. Pongámosle que tengan en el régimen de excepción estas familias. Ajá. Y estos vendían favores, y estaba leyendo la nota que es de escándalo, ¿verdad? Más de $10,000 y no sé cuánto. Entonces, ahí es donde creo yo que es el momento, ¿verdad?, de ser coherente con las palabras, con el discurso que se dice, bueno, y tomar acciones y medidas. Bueno, pero regresemos al tema de los magistrados. No, era magistrado y los otros capturados. El magistrado y los otros capturados, ¿verdad? Porque, es decir, es parte del tema judicial que se ha dado esta semana. Entonces a mí me llama la atención, ¿verdad?, porque también hacer un juicio paralelo en el caso de lo de centros penales, bueno, permite un poco que se sepa la verdad. Entonces yo creo que así el llamado que yo haría es no reserva, que permitan la investigación y que permitan tanto a defensores y a abogados y a la particulares. La historia salvadoreña nos obliga a ser prudentes a la hora de negar cosas o afirmar cosas. Claro. Es decir, se negó la masacre del Mozote y se le dieron varias versiones. Finalmente ya sabemos la versión oficial, ¿va? Oficial, porque la realidad histórica al final pero los expedientes siguen bajo reserva. Siguen en juicio, ¿verdad? Los expedientes siguen bajo reserva. Sí sabemos que fueron niños y mujeres las que murieron ahí, no combatientes, por ejemplo, que era como el gran argumento que había. Ahora bien, se ha dicho también esta semana que hay cementerios clandestinos y se mencionaba específicamente en el penal de La Esperanza, en Marión, como un ejemplo. Aquí ha dicho el ministro, ha negado eso con Ernesto, también esta semana, que eso fuera cierto. Pero igual también aquí se dijo en este panel que habían... Pero vas a decir que no es cierto hasta que no investigues, claro, creo yo. Que habían empleados que estaban cobrando por dejar entrar familiares a visitas. Aquí lo dijimos. Y el caso, aquí lo dijimos, y el caso, por ejemplo, de los detenidos, el asistente de Osiris Luna, es no solo que eran visitas, es que también lo sacaron a un hospital. Para que pudiera su familia visitarlo ahí. Ahora, y este hospital no va a responder por eso, porque ya no solo está involucrado en este caso, que la fiscalía ha investigado. ¿Y qué tiene que ver el hospital? Fíjate de que el hospital solo sigue protocolos, porque en realidad llega enfermo y ¿qué te anda preguntando? No, pero es que hay unos lugares donde te tenían hasta 3 días sin estar enfermo. También te prestas, hay que tener cuidado con eso. Sí, pero si falsificaran los exámenes y que digan que sí estaba enfermo cuando no estaba, yo creo que ahí sí, pero de lo contrario, pero entiendo que medicina legal interviene aún, aunque estés en un privado, interviene en esos casos. A veces. En estos casos, por ser un delito, no intervino. Entonces, digamos eso. Entonces, es más, es que es la segunda vez que este hospital se ve ya involucrado en que llevan a otra persona que está presa. Pues ya van, ahí ya. Pero no contaminemos al hospital, porque entonces, ahí sí. O algún personaje del hospital también. Entonces, siguiendo tu lógica, creo que hay que tener cuidado. Siguiendo tu lógica, Marvin, habría que topar a la casa geriátrica donde estuvo la ex esposa de un Pero porque tienen la mala suerte de que seleccionan el hospital, lo vamos a involucrar. Lo que estoy diciendo es que hay que investigar. Bueno. Porque primero se niega que no había, ¿verdad? Pagos para entrar a ver visitas familiares. Y hoy parece que sí los hay, ¿verdad? Y hoy la fiscalía detiene a gente precisamente y devela cómo era la trama, porque es interesante. Es una estructura eso. Cómo devela la trama. Entonces, igual mismo hay que hacer con si hay o no cementerios clandestinos. Pero este no es el mismo, de las drogas que encontraron frente a la embajada. No. Este es otro. Este es un decomiso que se hace en San Miguel a un grupo de personas, también de un negocio de San Miguel conocido. Le encuentran 140 kilos de cocaína. Después van a revisar su casa, le dan como $1.200.000 en efectivo. Luego capturan a otra parte de la estructura, dándole seguimiento a la estructura a un pescador en el Cuco, en San Miguel, y entonces empiezan a ver que esta gente detenida, entonces como la fiscalía quiso y sigue investigando, los estaban siguiendo y vieron que hacían además en la investigación que la fiscalía tenía y la policía para saber más sobre quién era la estructura, descubren que las familias de estos detenidos por narcotráfico visitan a los detenidos y entran a los penales a verlo y van a les intervienen las llamadas, les hacen escuchas y les empiezan a hacer, los trasladan en vehículos sin placas.
Los trasladan en vehículos sin placa. Los dos detenidos. Porque yo no sé si ustedes... Ojalá y los expongan más, porque esto es un ejemplo para los demás funcionarios que se han prestado a eso. Fijado que yo veo a veces vehículos sin placas aquí circulando, ¿verdad? No sé por qué. Es que no las han mandado a hacer todavía. Grave. No. Pero en suma, todos los detenidos de los dos casos... Entonces, partamos de Oriente, la acción de la Fiscalía contra estos empleados es solamente, digamos, una de tantas expresiones de investigaciones que existen y de seguimiento a muchos casos. Es que son demasiados los que faltan investigar y había que comenzar alguna vez. Aquí también es un momento en donde el juez o la jueza encargada tiene que demostrar, ¿verdad? Es decir, a partir, por supuesto, de valentía también. Acordate que estamos hablando de un personaje cercano, ¿verdad?, a un funcionario, ¿verdad?, reconocido. Entonces, ¿cómo va a manejarse en eso? Por eso yo creo que hay que evitar la reserva, darle seguimiento al caso. Bueno, y en este caso, la Fiscalía, ¿verdad?, con su robustez de pruebas, pues. Y un mensaje a los empleados. Ojalá. No se presten a taparle las sinvergüenzadas a los funcionarios, porque después, por el lado más delgado, se rompe la cuerda. Y ustedes acaban presos, desprestigiados. La responsabilidad penal es personal. Sin trabajo, exactamente. Y el funcionario tiene tiempo para escaparse. Bueno, los perfiles... ¿quién tanto en el caso de Corte de Cuentas como en el de Centros Penales. ¿Quién habló sobre los perfiles de los 32? Lo hablamos el miércoles. No, de los perfiles de 32 aspirantes en la Corte. El miércoles los diputados que nos acompañaron en el debate manifestaron que a la comisión se han inscrito como 35 personas. Sabemos que el presidente actual no se va a reelegir, no se presentó a la inscripción. Sí se han inscrito. Hay otros magistrados actuales que sí. Dos que se han inscrito, incluso un suplente se ha inscrito para hacer... Esos nombramientos, yo creo que alguien impugnó la constitucionalidad de los nombramientos. Es que aquí los nombramientos de funcionarios de segundo grado adolecen de no respetar requisitos, pero eso es algo histórico. Por eso es que tienen que reformar la Constitución y establecer digamos, lo que la jurisprudencia ha dicho, la cualificación personal, profesional y técnica, de alguna forma estamparla en la Constitución, el procedimiento. Es que yo soy enemiga de que, no es que sea enemiga, porque la palabra quizás está equivocada, pero yo no estoy de acuerdo en la forma en la que se eligen estos funcionarios. Es decir, me parece que tiene que haber... O quizás el problema en realidad no es de la Constitución, es que no se sigue la jurisprudencia para elegir a estos funcionarios con las cualificaciones correspondientes, con la independencia suficiente, porque como hemos estado acostumbrados que lo que hacen es reparto de funcionarios a conveniencia o por maletines, entonces el desafío de esta asamblea es demostrar que son distintos y respetar estos baremos. ¿Qué tipo de funcionario? Porque son varios los que van, ¿verdad? Mira, aquí veo lo que pasa que sí, pero por ejemplo, si son 32, perdón, solo esto brevemente, si son 32 aspirantes, el aspirante que es seleccionado debe especificarse por qué se selecciona sobre el resto, porque el resto tiene derecho a saber por qué no fue seleccionado, cuál es la cualificación especial que tiene en relación a su profesión, si tiene maestrías, si tiene doctorados, si tiene cursos, si ha ejercido esa profesión, en dónde, cuánto tiempo. Es decir, tiene que ser sobresaliente sobre el resto, porque si hay otros que tienen un mejor perfil, que han sido eliminados y no se les dice por qué, ya ahí adolece de constitucionalidad el nombramiento. Fíjate que yo fuera de los nombramientos que se están haciendo, que precisamente en estos días va a nombrarse la nueva Corte de Cuentas, los nuevos magistrados. En agosto tiene que estar nombrado. Yo vuelvo a insistir en el hecho de la institución, del diseño institucional de la Contraloría, que sigue siendo el mismo diseño obsoleto de siempre, el mismo diseño que siempre se ha prestado a ese juego político, a usar a esa institución como una herramienta política para castigar a alguien o para ocultarle cosas a alguien. En donde esa institución tiene unas grandes omisiones, vea, que de repente aparece cuestionando a un sector, es muy selectiva, vea, o ocultando cosas de otro sector o engavetando cosas en el momento. Entonces, eso es lo que creo que este gobierno incluso hizo promesas sobre ese tema, ¿verdad? Ya pasaron 4 años y no hay nada sobre la mesa para venir a modificar esto. Proyecto que cambie toda la... En esencia, o sea, ¿cómo dotas la independencia real de la institución? Es que lo que pasa es que en la reforma propuesta por el doctor Ulloa, la Corte de Cuentas es otra de las instituciones que fue doblegada por el Poder Ejecutivo. Tiene ahí un caso que investigó de aquel DUI que sacó más de 1.337 veces los $300.
Eso, y no le ha seguido, ni siquiera lo ha tirado a cámara. O sea, eso, ahí es donde yo digo las omisiones, omisiones, pero eso hay que ser justo, eso no solo ha pasado en este gobierno. Ese es un problema eterno de la Corte de Cuentas. O sea, viene de más allá, no de toda la vida. O sea, Walter, ya voy a la pausa y regreso con más. de quién es el DUI, mejor no tocar eso. Vamos a la pausa y regresamos con más. Era DUI falso. No, por eso. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Acá entre, ¿qué? El Mijay, detrás de cámara existe... Huele a azufre, ¿verdad? No, la verdad que estamos... bueno, concluimos en que verdaderamente se espera una muy buena, digamos, elección de magistrados en la Corte de Cuentas. Ya para ir cerrando el caso. Y tú hablabas, Carlos, de un elemento bien importante, que el efecto per se del trabajo de auditoría, que a lo mejor queda un poco en tela de juicio, no es de hoy, decías tú. Sí, claro. Viene desde años anteriores, que ha sido seriamente cuestionada, y poco o nada se ha hecho para cambiar su estructura orgánica, que es la que debería de darle mayores potestades de independencia para ejercer cualquier control. Es que a lo que voy yo, que tenemos una Corte de Cuentas más de lo mismo todavía, ¿verdad? Y eso es lo que hay que cambiar. O sea, hay que cambiar ese diseño institucional para de una vez por todas, de verdad, si queremos combatir la corrupción, empecemos por ahí. Dotarlo de las herramientas necesarias a una institución contralora que permita de verdad combatir la corrupción como se debe y sin tener ninguna selectividad. Ok, solo me esperan porque también yo tengo una buena noticia que hay que darle a nuestros amigos televidentes, y es que ya estás listos para ir a Roatán con todo incluido. Pues bueno, quiero decirle que por la compra de Dermawar Kit y también Dermawar After Sun o jabón íntimo Intidiva, a través de tu verdadera app del ahorro recibes doble cupón y participas en la rifa para ganar uno de los 4 viajes a Roatán. Fíjate, uno de los 4 viajes a Roatán, gracias a Laboratorio Adubo. Recuerda descargar la app como PharmaValue en App Store, Google Play y también tu App Gallery. Así es que desde ahí están todas las condiciones favorables para que tú puedas estar ya listo y, por supuesto, irte de viaje a Roatán. Bueno, sí, continuamos entonces con el análisis. Tú decías, Solo brevemente sobre lo que dijo Eli Carlos, que hay que fortalecer las instituciones que son contraloras, y eso aplica no solamente para la Corte de Cuentas, también aplica para la sección de probidad y para el Tribunal de Ética Gubernamental. Ahí hay tremenda deuda en cuanto a la legislación por el tema, por lo menos en el de ética gubernamental hay una deuda histórica en cuanto a regular verdaderamente el nepotismo. Eso que dice literal H del artículo 6 de la Ley de Ética Gubernamental es un insulto, porque aquí nada o poco es realmente nepotismo. Entonces hay que fortalecer, hay que reformar o hacer una ley del nepotismo. Y en la sección de probidad, no lo que hicieron los diputados allá por el 2015-16, que eliminaron la ley del enriquecimiento ilícito. Bueno, le quitaron los dientes a la sección de probidad. Lo que hay que hacer es fortalecerla, al igual que la Corte de Cuentas, hacer más independiente a la Fiscalía, pero si los nombramientos vienen de la forma que se hacen ahora y no se blinda la autonomía, como se hace, por ejemplo, en el tema de los oficiales de cumplimiento dentro de la misma ley de lavado de dinero, entonces no vamos a tener resultados diferentes, porque vamos a seguir haciendo las mismas cosas esperando que no haya corrupción o impunidad. Sí, seguimos teniendo un tribunal de ética que las consecuencias que tiene un funcionario que le incumple solo es una palmadita de decirle págame no te portes mal, pesos. no te portes mal, vea. O sea, es que sin dientes es imposible. Hay que decirlo, y esto demuestra que es necesario hacer una reforma a la Constitución. El problema de Corte de Cuentas está en su génesis, en la Constitución, que permite que sea electa con mayoría simple, porque los constituyentes dejaron que solo este organismo fuera de mayoría simple y el resto fuera de mayoría calificada, porque no querían que Corte de Cuentas bloqueara al gobierno, ¿verdad? Estábamos en guerra, políticamente, estábamos en guerra
y no querían que a la Corte de Cuentas se nos tuviera que nombrar con acuerdos políticos, porque la Corte de Cuentas podía intervenir en las Fuerzas Armadas, por ejemplo, ¿va? Y empezar a decir y a querer investigar, y entonces para que no hubiera... Entonces es una disposición constitucional dotada de corrupción, para encubrir corrupción. Entonces, el problema de diseño. Exacto. Entonces, como ya sabemos por qué se dejó así, para que la Corte no se metiera en el ejército porque estábamos en guerra, para y que poder nombrar, exacto, y poder nombrar rápidamente sin tanta negociación a la Corte de Cuentas. Entonces hoy esta asamblea podría reformar la Constitución, volverla a un tribunal de Contraloría con mucho mayor jerarquía, podría poner que se requieran más votos, la mayoría calificada, igualarla al Ministerio Público, pues, y a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y que la otra asamblea lo ratifique. No creo yo que haya ningún problema en que los controles para supervisar el manejo del dinero público, alguien vaya a estar en contra en esta y en la próxima asamblea de que se pueda transparentar y hacer mejor. Otra cosa es que hay que ver cómo se elige al personal de Corte de Cuentas, las capacidades, ¿verdad? Pero eso pasa por una nueva ley de la función pública. Exactamente. Y eliminar esa ley del servicio civil, que tiene más de 60 años. Pero como hay todavía una resistencia a aprobar la ley de la carrera administrativa, que ahorita es un buen momento, diría yo, para aprobarla, sí se podría adoptar en esta reforma constitucional la forma en que Corte de Cuentas va a contratar a su personal. Porque estamos hablando que hay un error en la Corte de Cuentas que está de génesis, y es que ellos hacen las observaciones y todo hasta después, es decir, hasta que ya pasó el robo. Entonces debemos de hacer que la Corte de Cuentas prevenga el robo. Pero también hay auditorías... Pero es que le avisan, pues. Pero ese es otro tema, no es que no exista una posibilidad de auditar durante. Otra cosa, prescriben los juicios. ¿Cuánto es? 3 años. Entonces, si en 3 años no ha habido un juzgamiento... Sí, pero ese es un tema de corrupción también. Exacto, pero todo eso es la Corte de Cuentas, pues. Sí, entonces, todo eso es nuestra Constitución, Marvin. Exactamente. Entonces, eso hay que eliminarlo, porque si no, lo que están deteniendo a gente ahí, pues, es que pueden hacer otro spot en otra iglesia, y no va a pasar esa forma corrupta y perversa en la que ahí mismo, por esa estructura, los auditores se venden. Por la misma situación de los políticos que andan ofreciendo soluciones. ¿Por qué andan ofreciendo soluciones partidos políticos a los alcaldes y a los concejales? O sea, ¿cómo es eso posible? ¿Por qué se puede hacer? Porque hay una estructura corrupta, génesis, en la Constitución que le permite a la Corte de Cuentas. Yo creo que es un error de análisis estar viendo una institución de manera aislada. Esto hay que verlo en la metodología de sistemas y subsistemas. Aquí tenemos nosotros un ejecutivo que destruyó toda la institucionalidad. Entonces, al romper la sala de lo constitucional, al destituir al fiscal, déjame terminar, hermano, porque lo que quiero explicar yo es que si lo ves en sistemas y subsistemas, o sea, la Corte de Cuentas es una institución más de las que han sido diezmadas. Por ejemplo, mira, información pública, dime tú, no hay nada. Fiscalía, mire, la Hacienda, me contó a mí un empresario que tuvo que huir del país, le mandaron 57 auditorías a todas sus empresas, detuvieron a su familia en la frontera. O sea, toda la institucionalidad ha sido cooptada por el Ejecutivo. Eso no lo podemos ignorar, hombre, y estar viendo solo un foquito que es Corte de Cuentas. Dime tú, Corte de Cuentas, ¿qué proceso ha llevado a profundidad de corrupción de este gobierno? Ya son 4 años. Ninguno. Entonces, otra institución cooptada. Entonces, en ese nivel de análisis de sistemas y subsistemas vemos que cualquier institución aquí, yo no encuentro una que sea valiente, que cumpla con su... Mira, la única... No, solo... Perdón, tiene derecho, estamos en debate abierto. Pero hay auditorías del actual gobierno. Lo que pasa es que como la Corte tiene que presentarlas después de la que ha pasado la función, que es un problema que tiene la Corte, que es lo que hay que resolver, pero sí hay una auditoría, por ejemplo, lo del MAC, lo de la compra de ¿dónde está? ¿Y por qué están guardadas? Porque están guardadas y porque están en reserva. Y solo, no, pero hay una institución, y corrijo, hay una institución que es el de ética gubernamental y el juicio que le hacen a la señora Carolina Resino. ¿Por qué? Porque se cayó de la gracia del poder y porque le dijeron, ¿verdad? Ahí en el TEC, dele. Si no le hubieran dado. Decime qué más ha hecho el TEC.
de ética gubernamental? Ninguno. ¿Y cuánto tiene? Tiene una cantidad de denuncias ahí de funcionarios gubernamentales. Entonces, esto hay que verlo de esa manera. Es decir, cada institución es un subsistema, un sistema más grande que ha sido cooptado. Y entonces, lo que hay que hacer aquí, ¿verdad?, creo yo, es... Bueno, primero la denuncia, pues decirlo, ¿verdad?, es revelarlo, porque hay que hacerlo, pero también no cerrar los ojos, porque yo cada vez que expreso algo, ¿cuál es la respuesta? Como la que me hizo Carlos, es que eso ya estaba desde antes. Entonces ya es que cooptadas las instituciones han estado desde antes. ¿Y quién nombró a los actuales magistrados? La ineficiencia. Y no son magistrados que vienen desde antes, pues. Como que le da miedo enfrentar esta realidad. No, a usted le da miedo reconocer la ineficiencia de las instituciones salvadoreñas. No es de este gobierno, eso viene del pasado y ha sido criticado en el pasado. ¿Yo qué critico ahora? De que siguen igual. O sea, este gobierno nos prometió... Cooptadas antes, cooptadas ahora. Pero ¿quién nombró a los magistrados? Mira, ¿cuál para mí es el pecado? Es que este gobierno nos prometió un cambio y no lo hace. Exacto. ¿Y cuál es la lección? ¿Quién nombró a los magistrados? Claro. Entonces, ¿qué calidad de funcionarios eligieron los que tenían cooptadas antes las instituciones? Y van a volver a elegir el mismo tipo de funcionarios. Sí, porque no está porque el origen es el problema, es la Constitución, esa que dicen que es perfecta de Davulson. Eso no es cierto, porque cuando estaba el FMLN, quien le bloqueó los créditos fue la Asamblea y fue la Corte Suprema de Justicia, y también, acuérdense, no tuvo el control total de las instituciones, como si quieren decir eso. Mire, se repartían. Es cierto, no lo podemos ocultar tampoco. ¿Cuánto tiempo pasó un crédito de 900 millones que no le autorizaron? Y que después unos impuestos que iban a hacer... El maletín no llegó tan arriba para comprar la voluntad. Lo que quiero decir yo es que argumentar para defender el actual sistema autoritario que estamos viviendo. Pero dijiste pero yo no lo defiendo. No hay duda de eso. El nivel de cuestionaste porque dijo antes que también se hacía. Es que lo que sucede es que quiere acusar al actual, pero quiere defender al anterior, cuando son igual de culpables. No, lo que estoy diciendo es que a nivel de análisis no sirve solo decir lo anterior, porque entonces ya no tienes ningún debate, porque entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren, si yo les digo, en la anterior, díganme ustedes, ¿a quién destituyeron, impusieron magistrados de dedo? Después de los acuerdos de paz para acá, no hay, pues, no hay. Que después de destitución... Yo creo que todos nos recordamos aquella levantada de brazos, ¿verdad? Como tal. Intento hubo, que no pudieron. Exacto, no pudieron, pero sí. Destitución, es decir, entonces ha habido una, digamos... del mitin, afuera de la Corte Suprema de Justicia, pero lo que quiero yo explicar... Sí, pero lo que quiero yo explicar... Se tomaron la Corte. Cifrido Reyes... Lo que quiero yo explicar es que estamos en una situación, ¿verdad?, en donde un poder del Estado, ¿verdad?, ha dado borrón y cuenta nueva, digamos, a la teoría del barón de Montesquieu del equilibrio de poderes. Entonces, aceptémoslo, no hay equilibrio de poderes. Vaya, sobre esa base debatamos, pues, ¿verdad? Es decir, entonces, ¿qué es lo que se puede hacer en un sistema donde no hay equilibrio de poderes? Bueno, pedir por lo menos cosas simples como esa, no lo declaren reserva. Yo le doy la solución, no la solución, pero le puedo decir que podemos comenzar a educar a la gente, en lugar de tacharla y burlarnos de la gente porque es ignorante, porque no tiene títulos académicos, y de insultarlos. Yo creo que hay que hacer una lucha por educar a la gente, porque decir no entienden qué es democracia, miren qué bola de ignorantes la que están manipulándoles la mente. No, yo creo que eso no es suficiente. Yo creo que hay que ir, miren cómo se acabó la lucha, cómo se acabó la esclavitud, cómo la lucha de las mujeres ha llegado hasta donde estamos, cómo es decir, todas esas luchas peleando y educando a la gente. Entonces, pues no puedes ahora enojarte con la gente porque no entiendan de democracia si no has sentado las bases para que entiendan, no le has dado las herramientas cuando a la para gente que lo se hagan. le agotó la paciencia sobre la democracia. Sí, es que nos quieren ignorantes. Entonces, ¿cuál es la solución? Hay que educar a la gente, tener paciencia, es una construcción. No nos podemos enojar y muchísimo menos tratarlos de ignorantes y estarlos insultando, que eso es lo que equivocadamente hace la oposición. Porque si nos damos cuenta, hay un porcentaje que ahora está inconforme, pero ese porcentaje es una élite.
No es como cuando la guerra, que eran las grandes masas que estaban inconformes, ahora es al revés. Esa élite intelectual que vive en una burbuja es la que está inconforme y son los que se alzan y tienen poder económico como para trascender a medios de comunicación internacional para atacar al gobierno actual, que la gente lo ha puesto, y ahora en las elecciones vamos a ver si ratifican o no. Bueno, yo no voy a contestar a eso de que muera el pensamiento o muera la academia, eso no lo voy a contestar. Nadie dijo eso, entonces, no mienta. No mienta porque nadie dijo eso. Que todos los que han tenido comportamiento autoritario y han cooptado todas las instituciones como Fujimori, como Pinochet, después no logran, digamos, precisar sus modelos y sus sistemas. Nunca han tenido éxito. Voy a la pausa, gracias por estar con nosotros. Son las 7 de la mañana con 36 minutos. Gracias por sintonizarnos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros, ¿sí? Creo que quieren que pases un mal fin de semana, fíjate. ¿Por qué? Bueno. No, quieren que pases un fin de semana apocalíptico. Yo tengo bien clara mi convicción, mi fe. Estamos hablando precisamente extra cámara sobre el tema de este video, ¿no? Que se filmó ahí en el centro de la capital y que ha traído mucha polémica. Y es que realmente el trasfondo a lo mejor pudo haber tenido una intención de promover un evento que tradicionalmente ha venido haciendo Cisco, ¿sí? Pero que a la larga creo que sobredimensionaron un poco aspectos que tienen que ver con la fragilidad del tema de la fe, sobre todo cuando vemos allí unas imágenes que, como bien dice apocalípticamente, pues representan un aspecto mero... Yo quisiera decir algo desde el punto de vista delicado en esa parte. Antropológico, porque es interesante el tema que se ha dado a nivel de redes. Fíjate que yo sé que Tania se va a enojar con esto que voy a decir. En San Miguel, no lo digas. Como buena católica. En San Miguel, por ser católica. Es que ya nos fue para San Miguel de nuevo, Marvin. Para San Miguel otra vez. Fíjense que en San Miguel hay dos San Migueles Arcángel. Hay uno que está con el diablo y hay otro que está sin el diablo. No está con el diablo, está luchando contra el diablo. Cuidado las palabras. Aparece la imagen en el diablo. Ten cuidado que será más otro debate en redes. Aquí tenemos la mejor instrucción que tenemos es Jesús. Está luchando contra el diablo y es el que lo vence. Que la semántica no... Exactamente, que la semántica no nos atrasa. Exactamente. Si tú vas al Parque Guzmán, ahí está en la cúpula del kiosco San Miguel Arcángel luchando contra el diablo. Lo vence. Pero cuando entras a la catedral, resulta que el San Miguel Arcángel que está ahí está solo con la lanza y no hay diablo. Ya lo venció, pues sí, ya lo tiene vencido. Entonces quiere decir... no lo dejaron entrar al diablo. Y esto es porque el diablo no puede entrar a la iglesia, no puede haber... a veces se meten, ¿verdad? El 21 de noviembre llegan unos diablos y se meten ahí a la misa. Pero, exacto. Entonces, pero no puede estar ahí. Ahora bien, de eso, y eso hay que respetarlo porque así es. Desde la época medieval se evitó que los diablos estuvieran adentro de las iglesias y se quitaron, ¿verdad? En la época medieval era muy común ver, digamos, imágenes diabólicas, satánicas y todo eso en las iglesias. Ahora bien, bueno, la única que quedó fue la que se quedó la iglesia, la catedral de San Pierre, ¿cómo se llama? De Nuestra Señora de París, que es gótica. Ahora bien, ciertas imágenes. Hay que entender algo, ¿va? Cuando se habla de satanismo, que es el punto, ¿no? Hay dos vertientes de satanismo. Una es teísta, que cree que Satanás, ¿verdad?, es un dios y lo alaban por eso. Y no nos olvidemos que Lucifer, cuando habla con Dios, le dice padre. No olvidemos eso, ¿va? Lucifer, cuando habla con Dios, le dice padre. Entonces, arde. ¿Por qué te reís tú? Espérate, ¿por qué te reís? Porque él entiende que ese es un debate. Y el otro satanismo. Un jesuita. Estoy oyendo. Y el otro satanismo es un satanismo que es más de rebeldía, de poder. Y en ese contexto hay que entender
al presidente de CIFCO, que él en sus redes se vende como un influencer, pues como un tipo que hace videos y todo eso. Entonces yo lo que entendería es que él, bajo esa lógica de poder, de rebeldía, incluso el término que utiliza la Iglesia Católica al llamarlo de irreverente, vea, es correcto, porque la época esta de usar esa clase de símbolos es de irreverencia, alto contraste y alternatividad. Entonces lo más que podría yo decir que el muchacho que protagoniza el video tiene afán de notoriedad, ¿verdad? No, quiere lucirse. Claro. Ahora, ¿cuál es el error? El error, porque sí lo hay, que él pudo haber usado esta forma de filmación de croma. ¿Verdad? Usar entiendo que la cosa del Calvario tiene una gran simbología, porque es donde muere Jesús, que es donde muere Jesús, y que también el templo de esta iglesia de San Salvador es de estilo gótico. Entonces, claro, es medieval, es donde surge ese concepto del satanismo, ¿verdad? Entonces, un error usar el templo en físico para ir y hacer esa, digamos, esa alegoría. Escuchemos la versión jesuita. Vamos a ver. 15 segundos. De 15 segundos la versión jesuita. No, mira, muy condescendiente Marvin con los que han hecho ese video satánico. Mira, satanismo es culto a Satán. No nos equivocamos. Pero hay dos vertientes. Y entonces, en culto a Satán, sí, ¿qué es lo que pasa? Mira, no crees. Lo que sucede es que no hay que verlo tan simple. El poder siempre hace uso de la religión. O de símbolos. Hace uso de la religión y de los símbolos. Entonces aquí yo creo que ha quedado muy evidente digamos, ese intento de la manipulación de la simbología religiosa. Yo no lo veo esto aislado de otras lecturas y otras cosas, pero no es el tiempo de meternos a eso a profundidad. Claro. Mira, es decir, lo que yo solo quiero decir es que, bueno, valiente el párroco que logra sentar al arzobispo, da conferencia de prensa y el arzobispo dice, miren, aquí está el párroco que dio el permiso y que él hable, ¿va? Bueno, y después lo retiran pero hay que tener ojo con eso, el mismo presidente CIFCO se haya vestido de Lucifer y entrado a la iglesia en eso, que piensen que cuál es el mensaje que están mandando. ¿Qué pasa? Porque han escandalizado a toda la grey, no solo católica, sino también. Vamos a ver, señores, vámonos a Guatemala. Sí. Anulan resultados de elecciones de Guatemala la Corte, ¿verdad? Interesante. No, pero ya aclaró, ¿verdad, Delito? ¿Se anularon? No. La Corte de Constitucionalidad no anuló los resultados. Paró la oficialización de los resultados. Mientras había un conteo. El conteo, bueno que me aclares, el conteo ya se había dado, ¿verdad? Y el tribunal estaba por oficializar ya formalmente quienes pasaban a segunda vuelta. En eso interviene la Corte de Constitucionalidad y le dice, momento, no oficialice. Le pidieron dos amparos. No oficialice, vuelvan a repetir la revisión, son audiencias de revisión de impugnaciones de actas. Sobre las actas, que ya había sucedido. A solicitud de 9 partidos. Esto ya se hizo en 3 días, y el resultado fue el mismo. Entonces, al final, segunda vuelta quedó al final de cuentas pero es interesante lo que ha pasado, porque todos los que pidieron esa revisión y todo es un grupo de partidos de derecha que le dicen pacto corrupto, donde está la hija de Ríos Montt, está el que iba de candidato del actual presidente, y ellos están culpando a los Estados Unidos, que estuvieron ellos interviniendo en el cómputo y que habían hecho manipulación de datos y que por eso pedían el cómputo. Y todo eso es mentira. Y todo eso quedó aclarado, que fue demostrado que no. Entonces, ahora lo que pasa es que la señora Torres, que va en primer lugar, y el Arévalo, que va en segundo, uno es socialdemócrata y otro está pues también en socialdemócrata vendiéndose un poco como de izquierda. Entonces, ahorita está, digamos, el pánico en la élite económica gobernante en Guatemala de que qué va a pasar. Que los comunistas van a llegar al poder. Exactamente. Están usando esa terminología. Es una lucha interesante. Van al poder. Claro. No, pero interesante también que se ratifica lo de Arévalo. Acuérdense que él iba en 8º lugar en las encuestas, ¿verdad? Y aparecer en 2º lugar significa que existe ese voto silencioso que yo he sostenido que aquí existe. Porque la gente, mientras exista un régimen de excepción, no te va a contestar libremente a una encuesta. La esperanza es lo último. Ahí están los soldados a la par de los encuestados. Bueno, de hecho andan por ahí circulando donde andan encuestando. Entonces, importante que ese fenómeno del Salvador, ¿verdad?, de haber desafiado encuestas, por decirlo de alguna manera, significa que el voto silencioso sí existe.
digamos, sí existe. Y además está ese voto nulo, ese voto que fue en blanco, que fue el que ganó en primer lugar en Guatemala. No debería sorprendernos esto en los procesos latinoamericanos, porque son bien pasionales, ¿no? Sí. Ya en El Salvador pasó, ¿se recuerdan cuando se detuvo la entrega de credenciales a los diputados de San Salvador? Solo a los de San Salvador, y se retrasó el Tribunal Supremo por una orden de la Sala de lo Constitucional también, que no entregara las credenciales a los diputados electos solo de San Salvador, y sí entregó al resto del país, que todos la recibieron menos ellos, y hubo que haber un acto después. Y se hizo un reconteo de todas las papeletas. De San Salvador, ¿verdad? Exactamente. Porque había una especie de duda. Fue cuando se alteró el resultado, parece ser, ¿verdad? No. Que aparecieron unos en primer escrutinio y después de vuelta. Eso fue el escrutinio preliminar, es otra cosa. Exacto. Pero hubo una situación. No, era tema de actas, era un problema de actas. A que la Sala de lo Constitucional interviniera, ¿no? Eso fue un problema de que fue cuando la primera vez se cambió el sistema de conteo del votos por los votos por rostro y todo eso. Exacto. Entonces la gente se confundió, amaneció la gente queriendo hacer el escrutinio y las actas fueron mal elaboradas. Entonces, ante esa incertidumbre que de verdad había actas mal elaboradas, vino la Corte, intervino y dijo, cuenten las papeletas. Mira, y un poco hilvanando el tema, es algo parecido de lo que en el país se debe de tener cuidado no cometerlo, porque entendería yo que con esta nueva modalidad del voto en el exterior, que ya está la empresa, que ya la hablamos, lo hemos discutido, pero no está la empresa que va a auditar. Auditora. Sí, pero está en proceso de contratación. Hay dos empresas que se van. Yo que el énfasis que debería de es ponerle atención. Fíjate que es lo que yo le reitero al tribunal. Al tribunal le reitero constantemente eso. O sea, el tribunal, amén de que la ley misma le ordene contratar a dos empresas que auditen ese sistema del voto en el exterior, debe de abrirse a que todos los actores políticos acompañen ese proceso, porque en la medida que se abra y se dejen acompañar, en esa medida nadie va a poder reclamar absolutamente nada. Si me permitís, yo quisiera que el Tribunal Supremo Electoral considerara que los partidos políticos que puedan poner vigilantes en los casi 56 o 53 centros de votación en el exterior, pudiera ponerlos, que lo permitan. Es un derecho constitucional. Pero es que lo que sucede es que no está contemplado que se puedan tener vigilantes en el exterior. Pero es un derecho constitucional. O sea, no es un tema si el tribunal quiere o no quiere. Por eso mismo, porque habrían lugares. Allá sí los partidos lo pueden financiar. Y se pueden poner incluso de acuerdo Estados Unidos, un vigilante común. Exactamente. O los partidos que puedan, que tienen base, o candidatos que tengan bases en el exterior, puedan tener vigilantes en esos casi un poco más de 50 centros de votación, porque eso hace más transparente digamos, el proceso, el día de la elección. Recordemos de que, si bien es cierto, San Salvador va a tener un mes para votar, ¿verdad?, para recaudar esos votos que vienen del exterior por internet, pero sí en los departamentos se va a ir a votar ese día, el 4 de febrero, por los diputados departamentales. Entonces, las cifras que se están manejando para cada departamento de las posibilidades de voto en el exterior pueden influir en un diputado, como mínimo, ¿no?, por la cantidad de votantes que van a haber. Entendería yo que también van a facilitar el registro, ¿verdad? Porque se decía que no iba a haber registro, que no se tenía... El registro es público. Pero no lo han dado. Pero no entiendo. Porque es que no tienen que dárselo a nadie, sino todavía no les han dado ni el registro actual. Por eso. ¿Cómo les van a dar el del exterior? No, yo creo que eso... Nos cambiamos de tema porque era Guatemala y yo creo que Guatemala lo abordamos. Yo lo hilvané por el tema de la yo no me gustaría, porque se nos terminó el tiempo, y no me gustaría irme sin celebrar con la cooperativa de Normandía lo que decía Elica al inicio. La resolución que se ha dado, el fallo, entiendo que ya es definitivo, pero todavía siempre hay revisión, ¿verdad? Yo creo que todavía faltan las dos instancias. Tal vez de Ojalá y no duerma el sueño de los justos. Miren, cooperativas de Normandía, hay miles de salvadoreños en El Salvador esperando justicia en los tribunales civiles. Se mueven a un paso que realmente no solo desgastan a los actores, sino que... Expliquemos brevemente el caso para que lo entienda bien acá. Lo que sucede es que... Ilústrenos. Sí, para que tengamos
tengamos claro. En la reforma agraria se les asignaron unas tierras a esta cooperativa que en el año 1997 un alcalde muy feliz y contento vino y las empezó a regalar 3 veces a otras personas que han sido también ahora afectadas con esta resolución, pero eso ya será que le vayan a reclamar al señor, porque los funcionarios cuando son condenados por vulneración de derechos fundamentales, dice la Constitución, van a responder hasta personalmente con su propio pecunio. Entonces, ¿qué es lo que hizo este alcalde? Desmejoró la situación o puso en un grave peligro a la cooperativa y todos sus titulares, y entonces vienen ellos e inician un título supletorio, o la nulidad del título de esta gente, porque obviamente ellos son los auténticos y legítimos propietarios, pero entonces un juez de la República lamentablemente se prestó a embargarles todos sus bienes, y esta pobre cooperativa ha estado subsistiendo por la gracia y obra de cada uno de sus integrantes que de forma personal han invertido, y ese es el agro salvadoreño, señores, es decir, entonces lo que en Jiquilisco. Entonces lo que pasó es que han estado postergando esto por muchísimo tiempo. Imagínense todo lo que han tenido que invertir, no solo en tiempo, sino que en dinero, el desgaste, casi se terminaron la cooperativa para lograr justicia de algo que es de ellos. Entonces yo creo que, y hay muchos en esta situación. Son 16 años duró el proceso. Voy a la pausa y regresamos un poco en el análisis concluyente junto con este tema que tenemos. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a ir en las conclusiones, pero también no podemos pasar por alto resaltar el tema de los Juegos Centroamericanos. Bueno, yo quedé con un hilito de lo de Guatemala. Es que hay un sujeto político que no lo mencionamos en lo de Guatemala, y es la presión internacional, y también se habló de que había llegado el embajador Blinken de Estados Unidos, que había aterrizado en el aeropuerto y había ejercido cierta presión también. Ese es un sujeto político que no hay que olvidarlo, ¿verdad? La embajada de los Estados Unidos, cómo presionó a Guatemala. Incluso hubo declaraciones para que fueran correctos en esto. Eso es importante. Y el otro tema de lo de la Normandía es que fueron 16 años de lucha judicial, pero además de lucha de calle, lo que ellos llaman lucha de los pobres. Se tomaban, hacían tranques, pero eso fue permanente, iban a los tribunales. Entonces aquí es una doble lucha. Es de felicitar, digamos, a todos estos cooperativistas y a todas sus familias que nunca se dieron por vencidos, a pesar de a veces tener en contra el sistema judicial, tener en contra el sistema mediático, y bueno, han triunfado. Y qué bien, porque cuando la gente se organiza y cuando la gente se moviliza en un fin, en un objetivo está. Y ahí, bueno, van a poder tener ya sus títulos de propiedad. Esto les va a poder permitir financiamiento y desarrollarse y entrar en un proceso de prosperidad. Sí, porque la banca no les financiaba, claro, por eso tuvieron que empezar personalmente. Eso, bueno, creo yo que está. Bueno, con los juegos, bueno, las felicitaciones, me sumo a todo lo que han dado. Sin embargo, me llama una cosa la atención, fíjate, fíjate que los juegos, los juegos estos olímpicos se llaman siempre el nombre de la ciudad. Por ejemplo, los Juegos de Barcelona, estos se llaman los Juegos de San Salvador, y yo el alcalde lo vi abajo, ni lo subieron a la tarima. O sea, el alcalde de San Salvador, Durán, no lo subieron. O sea, lo han usado más como Juegos de El Salvador. No, son Juegos de San Salvador, y había que darle su espacio pues al alcalde. Y lo otro, pues todas las denuncias que existen de las adjudicaciones a esta empresa pues mexicana, a esta empresa también de comida colombiana. Yo diría que en otro tipo de eventos de estos debería de tomarse en cuenta también a los emprendedores salvadoreños. Hubo una cantidad de comida que se dio y todo. Bueno, esta empresa mexicana que se contrató no cumplió con los escenarios deportivos. ¿Se le va a enjuiciar? ¿No se le va a enjuiciar? ¿Se le va a cobrar la garantía que tiene que poner? Entiendo que no hubo licitación, sino que por presión fue de dedo. Entonces, había que, entre todo esto, digamos, de que pues sí, se terminaron, hay que felicitar el desarrollo de los Juegos, El Salvador estuvo de fiesta, pero son elementos que no se pueden obviar ni se pueden, digamos, olvidar, porque también hay un montón de reserva en todo esto de los gastos de los Juegos. Hay un compromiso de terminar e inaugurar todos los escenarios deportivos que se han construido, remodelado después de los Juegos, ¿verdad? Esta reserva va a terminar un día y entonces se va a saber todas esas digamos, ¿verdad? Esas contrataciones. Ojalá no queden tirados como ladón. Ojalá que no va, porque se le va a dar seguimiento. No. De hecho, yo lo conversé con el presidente
Caribe Sport, y decía que obviamente esta es una herencia importante para que El Salvador pueda, como lo decía Tania, seguir construyendo lo que ha sido ya la primera piedra. Creo, y quiero cerrar este espacio enviando de verdad un aprecio y admiración a todos los atletas, a la organización también, porque nos ¿Cómo ha puesto... quedamos en el medallero? ¿Está bien al tanto? Llevamos 8. Producción, pero, si tiene ahí el medallero. Mira, de verdad, a mí en lo particular me llamó, me llenó de mucha satisfacción ayer haciendo el Zipizapa, ¿no? Viendo los programas internacionales de deporte, hablando de San Salvador 2023. Claro. Independientemente de que no ganen oro, felicitaciones a todos nuestros atletas. Sabemos lo difícil que es estar en una disciplina y la disciplina que implica ello y el sacrificio personal. Y yo creo que me sentimos orgullosos también como Grupo Megavisión haber sido también parte de ese patrocinio, ¿no? Que lo llevamos en el corazón y lo llevamos en la sangre junto con los atletas. Perdón. Yo digo que bien por los atletas, creo que van a contar con instalaciones para poder entrenar en el futuro y prepararse de una mejor manera. No solo las instalaciones son importantes, sino ya lo vivimos en el 2002 también, que tuvieron instalaciones de primer nivel. El apoyo económico y de respaldo eso es un buen paso, es importante. Y la cero impunidad adentro de las federaciones. Y creo que más adelante, después de que pasen los Juegos, habrá suficiente tiempo para hacer una evaluación y una valoración de todas las cosas detrás de los Juegos. Walter, ¿qué dice? Sí, El Salvador lleva 20. Vamos es que México está muy desarrollados en el deporte. Vamos a ver cómo vamos El Salvador. Pero en octavo lugar tuvimos 200 y pico. Sí, 307. No se va a poder igualar la marca del 2002, ¿verdad? Pero no quita que el esfuerzo se ha hecho. Ya pasamos los oros. Pero en oros se sacaron 18. Sí, pero menos medallas del resto. Qué bueno, gracias. El tiempo se me fue, Walter. Gracias por habernos acompañado. Gracias también a ti, Carlos y Marvin. Igual, Tania, te agradezco muchísimo el que nos hayan acompañado, a todos y cada uno. Bueno, a estar pendiente de lo que sucede hoy y mañana, el acto de cierre, ¿verdad? Así es que lo disfruten realmente, o disfrutémoslo, porque la verdad que es de sentirse orgulloso saber de que hemos sido una ventana al mundo, ¿no? Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.